Asistente acaba en cena privada con su jefe y firma un trato que le cambia la vida. Camila Herrera nunca imaginó que su nombre resonaría más allá de su escritorio. Cada mañana llegaba antes del amanecer al imponente edificio de vidrio y acero en el centro de Medellín, donde la sede regional de la gran multinacional latía como un corazón frío de cifras y horarios. Mientras la mayoría de los empleados cruzaba el vestíbulo con aire de urgente importancia, Camila pasaba inadvertida, llevando en la mano un café tibio y una pila de carpetas con reportes casi idénticos a los del día anterior. En su pequeña oficina junto a la ventana, que en realidad casi nunca abría, se refugiaba de los ruidos de los ejecutivos. Allí, rodeada de pantallas que mostraban gráficas complejas y números que cambiaban minuto a minuto, Camila sentía el peso de la responsabilidad más grande de su vida, su abuela, Doña Rosa. Enferma de un leve desorden cardíaco, esperaba en su modesta casa por el dinero que apenas alcanzaba para las medicinas. Cada vez que la pantalla parpadeaba mostrando un nuevo millón invertido o retirado, ella pensaba en la cuenta bancaria de su abuela, siempre al límite. ¿Lista para la presentación de la tarde?, preguntó Miguel, el coordinador de eventos, al asomar la cabeza en su cubículo. Casi, solo ajusto los números finales del balance, respondió ella sin dejar de teclear. Miguel suspiró, se frotó la frente y desapareció. En realidad, nadie la interrumpía por su ingenio, sino porque las urgencias de otros correos de socios en Buenos Aires, llamadas de inversionistas en Ciudad de México, ocupaban todo el aire de la oficina. Al mediodía, Camila se detuvo un instante frente al retrato del fundador de la empresa, un hombre cuyo nombre adornaba los pasillos. Se preguntó si él, en sus días de gloria, había sentido alguna vez la presión de equilibrar dos vidas, la del imperio y la de su propia familia al otro lado de las puertas de mármol. No había respuesta, solo el eco distante de tacones y el murmullo de discursos corporativos en la sala contigua. Esa tarde, la directora de protocolo sufrió una fuerte migraña y no pudo asistir al evento clave, un gran banquete con representantes de una firma mexicana que decidía millones en inversiones. El rumor se propagó como la pólvora: Camila, tú te quedas con la mesa principal. Un escalofrío la recorrió al oír su nombre tan cerca de los reflectores, donde siempre había anhelado pasar inadvertida. Camila, recoge tu carpeta y sígueme, le indicó la gerente de recursos humanos con voz firme. El corazón de la joven latió con fuerza mientras reemplazaba en silencio a una persona a la que apenas conocía. Se ajustó la blusa, comprobó el brillo de sus zapatos negros y, con una mezcla de nerviosismo y determinación, caminó hacia el gran salón. Al entrar, la luz de los candelabros iluminó los rostros de empresarios trajeados y corbatas de seda. Al fondo, en la cabecera, se encontraba él, Alejandro Montero. Su porte altivo y su mirada distante rodeaban un aura de poder. Nadie se atrevía a hablarle sin sentir un nudo en la garganta. Todos aguardaban la llegada de la subdirectora de eventos, pero en su lugar apareció Camila, con la carpeta en la mano, lista para guiar la velada. Buenos días, señor Montero. Disculpe la inesperada presencia. Me llamo Camila Herrera y estaré a cargo de la organización esta noche, dijo con voz serena. El silencio se extendió unos segundos que se sintieron eternos. Alejandro alzó la mirada, como quien evalúa un diamante en bruto. Señorita Herrera, ¿tener el cronograma listo para la cena inaugural?, preguntó él con voz grave. Sí, aquí lo tiene, respondió ella, extendiendo la carpeta. Mientras elogiaba las páginas, Camila observó el leve movimiento de sus cejas y un destello fugaz en sus ojos, como si algo en ella hubiera capturado su atención. El murmullo de la multitud volvió a sonar y el magnate guardó la carpeta. Perfecto. Confío en su criterio, dijo en un tono que, para ella, sonó casi amigable. Aquel simple gesto cambió el aire que la rodeaba. Camila sintió en su piel el susurro de la posibilidad, la sensación de que algo terrible y maravilloso estaba a punto de suceder. Con una última mirada al imponente empresario, se dispuso a ajustar los detalles finales del evento, mientras un pensamiento recorría su mente. ¿Qué ocurrirá ahora que he despertado el interés de quien nadie se atreve a mirar de cerca? Y así, en medio del bullicio y las luces brillantes, Camila Herrera dio el primer paso hacia un camino lleno de decisiones que pondrían en jaque su posición, su corazón y su futuro.
Cuando las puertas del gran salón se cerraron tras Camila Herrera, Alejandro Montero alzó la mirada desde la cabecera de la mesa. Aquella joven que había entrado con paso firme pero discreto era la misma que, minutos antes, había salvado la presentación con una precisión inusitada. Sus dedos, largos y delgados, jugueteaban con la servilleta de lino mientras sus ojos oscuros y fríos se clavaban en la figura de Camila. Alejandro recordó las historias que corrían por los pasillos, su infancia en Santiago, marcada por la exigencia de un padre ausente y el fallecimiento prematuro de su madre, lo habían convertido en un hombre de hierro. Nadie se atrevía a desafiarlo y mucho menos a acercarse a su mundo de cifras imposibles. Sin embargo, al ver a Camila, una asistente aparentemente invisible hasta hacía unos momentos, tomando la palabra, sintió algo parecido a una punzada en el pecho. «Señores, por favor, revisen los datos antes de tomar una decisión apresurada», había dicho ella con voz clara, señalando una gráfica sobre las inversiones en mercados emergentes. «Su análisis es impecable, señorita Herrera», añadió uno de los inversores mexicanos, inclinándose hacia adelante con admiración. Ese instante, cuando toda la sala guardó silencio para escucharla, fue como un desafío lanzado a la autoridad de Alejandro. Él, quien jamás permitía interrupciones fuera de su círculo inmediato, había dejado que su mirada permaneciera fija en ella más tiempo del aconsejable. Camila, sin percibir la intensidad de aquel escrutinio, continuó. «Podemos reforzar el portafolio con un fondo de bajo riesgo en Lima, lo que equilibraría la volatilidad actual y aseguraría un retorno mínimo del 8% anual». La sala estalló en susurros aprobatorios. Una risa nerviosa recorrió parte de la mesa. Fue entonces cuando Alejandro sintió un calor desconocido en el rostro, como si su habitual armadura se hubiera agrietado. Su pulso, siempre meditadamente constante, se aceleró. Al terminar el informe, Camila bajó la mirada, comprobando su reloj de pulsera plateado, mientras un asistente apagaba el micrófono infrarrojo que llevaba sujeto. Alejandro guardó silencio un par de segundos antes de aplaudir, un gesto atípico para alguien que mantenía el control absoluto de cada situación. «Excelente trabajo, señorita Herrera», dijo él con voz grave. «Sus recomendaciones superan las expectativas». Ella levantó la vista, sorprendida por el reconocimiento directo de quien dirigía el imperio. «Gracias, señor Montero. Solo aporto lo mejor de mi experiencia». El eco de su gratitud flotó en el aire mientras los demás invitados retomaban la conversación. Sin embargo, Alejandro no apartó los ojos de ella. Cada detalle creaba una imagen viva, la curva de sus labios al sonreír tímidamente, la insistencia con la que acariciaba su cuaderno de notas, el brillo de sus pestañas cuando apartaba el cabello del rostro. En su mente, surgió un pensamiento inquietante: esta mujer no solo domina las cifras, domina mi interés. Nunca antes había permitido que su atención se fijara con tal intensidad en alguien de su equipo. La fría lógica que lo regía empezaba a ceder ante la curiosidad. ¿Quién era realmente Camila Herrera? ¿Qué más podía descubrir en esa mente ágil y reservada? Mientras la velada proseguía entre brindis y acuerdos sellados, Alejandro deslizó una copa de champán hacia Camila, sin despegar sus ojos de los suyos. «Permítame un brindis», dijo él con voz baja pero clara. Ella, sorprendida, tomó la copa con cautela y respondió: «Con gusto, señor Montero». Al chocar el cristal, un destello de complicidad se generó entre ambos. Nadie más pareció notarlo, pero para ellos fue suficiente. Aquella burbuja de silencio y tensión creciente se expandió, anunciando un cambio inevitable en la dinámica que hasta entonces los había mantenido distantes. Cuando los invitados se dispersaron al final del evento, el eco de sus pasos dejó a Alejandro y a Camila frente a frente en el vestíbulo. Él guardó su copa y, con aire meditativo, murmuró: «Quiero conocer más de su perspectiva. Mañana, a primera hora, lo revisaremos juntos en mi despacho». Ella asintió, sintiendo un escalofrío emocionante recorrer su espalda. Sin embargo, en sus palabras resonaba algo más que un simple mandato profesional, un interés personal que nadie había mostrado jamás. «Estaré allí, señor Montero». Con esa breve promesa, ambos se separaron.
Alejandro observó cómo Camila se alejaba por el pasillo iluminado, sus pasos firmes resonando en la alfombra roja. En su interior, la pregunta flotó sin respuestas: ¿cuál sería el siguiente movimiento de este juego que apenas comenzaba? El siguiente día amanece con un sol tímido que se filtra por las cortinas del lujoso hotel en Bogotá. Camila Herrera llega puntual al quinto piso, con una carpeta metálica en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. Al entrar al despacho de Alejandro Montero, lo encuentra de pie junto a la ventana panorámica, observando la ciudad como si buscara respuestas en el horizonte. Él gira lentamente y, con un gesto serio y una voz contenida, la invita a sentarse. Camila, anoche demostraste más que profesionalismo. Vi en ti algo inesperado, honestidad sin máscaras, comienza Alejandro, apoyándose en el escritorio de mármol negro. Quiero proponerte algo fuera de lo común. Ella lo escucha con el pulso acelerado. Por un instante, recuerda las preocupaciones en casa, la salud de su abuela, el costo de las medicinas, la deuda que parecía imposible de saldar. Sin embargo, cuando Alejandro continúa, entiende que está ante una encrucijada. Necesito a alguien en quien confiar de verdad, prosigue él, alguien que no tenga miedo de decirme la verdad, aun cuando sea incómoda. Por eso, te ofrezco un acuerdo confidencial, que me acompañes en mis viajes de negocios como mi asesora personal. No será un rol de protocolo ni meros cafés, sino un acompañamiento cercano, donde tu criterio guiará decisiones claves. Camila parpadea, sorprendida. La formalidad de su propuesta contrasta con la informalidad de la sala: 4 sillones de cuero dispuestos en semicírculo, un escritorio con vista a la ciudad y el silencio pesado que envuelve cada palabra de Alejandro. ¿Qué gano yo con esto?, pregunta ella, tratando de mantener la calma. ¿Cuál es el precio de acompañarlo por distintos países? Él se acerca, con el rostro severo y al mismo tiempo comprensivo. Tu abuela recibirá el apoyo financiero que necesita para su cirugía. Además, incluyo en el trato tu promoción a directora adjunta de proyectos especiales. Te ofrezco recursos y libertad para actuar con autonomía. A cambio, solo pido tu compromiso de ser honesta y discreta. Un escalofrío recorre la espalda de Camila. La oferta toca 2 puntos sensibles: la salud de su abuela y su carrera profesional. Sin embargo, pesa en su mente el compromiso ético y la lealtad. ¿Estarían dispuestos a usarla como moneda de cambio emocional? Es una responsabilidad enorme, responde ella. ¿Cómo mantendremos el acuerdo sin que se convierta en algo personal? Alejandro recoge una pequeña caja de madera que estaba sobre su escritorio y la abre, mostrando 2 copias de un documento breve, sin cláusulas sentimentales. Aquí no prometo amor ni promesas vacías. Solo aseguro tu seguridad y apoyo para tu familia. Ningún contacto físico innecesario. Es un contrato sin emociones. Te garantiza recursos y silencio. Camila observa las líneas impresas, donde su nombre y el sello de la empresa aparecen junto a los beneficios. Solo te pido claridad y un juicio libre de intereses ocultos. Ella toma el bolígrafo de plata, considera las palabras y mira a los ojos de Alejandro, buscando una chispa de duda. Encuentra, en cambio, determinación. El hombre que ayer parecía inaccesible hoy le tiende una mano para cambiar su destino. Si firmo esto, ¿puedo rechazar alguna misión si considero que va en contra de mis principios?, pregunta ella, exigiendo garantías éticas. Por supuesto, responde él. Tus valores son parte del trato. Nadie más cuestionará tu opinión mientras defendamos el éxito conjunto. Un silencio cargado de expectativas inunda la oficina. Camila respira hondo, evalúa las páginas y siente cómo se despliega ante ella un camino incierto, lleno de lujos y riesgos. Afuera, la ciudad avanza sin pausa, ajena al pacto que podría alterar 2 destinos para siempre. Con la pluma en mano, Camila suspira y alza la vista. Acepto, dice con voz firme. Pero me reservo el derecho a decidir cuándo decir no si algo no corresponde a lo que creo justo. Alejandro asiente, esbozando una leve sonrisa que reconoce la fuerza de la mujer frente a él. Bienvenida a mi mundo, Camila. Mañana partimos a Ciudad de México. Allí iniciaremos esta asociación sin precedentes.
Sin más palabras, ambos se quedan de pie, mirándose con la promesa de que aquel contrato cambiará sus vidas. Mientras la puerta se cierra tras ella, Camila siente que su corazón late con más fuerza que nunca, preguntándose qué pasará cuando el primer vuelo despegue rumbo a un futuro desconocido. La luz tenue del amanecer en Bogotá apenas acariciaba la ventana del despacho cuando Alejandro y Camila se encontraron para revisar el itinerario de la primera gira. Él sostenía 2 tazas de café recién hecho y se las ofreció con una mirada que ella interpretó como una invitación más allá de lo profesional. Estos vuelos son ajustados. El tiempo de conexión en Panamá no nos da margen de error, comentó Alejandro, deslizando una carpeta con mapas de ruta sobre la mesa. Me encargaré de sincronizar cada traslado y confirmar cada reserva, respondió ella, sintiendo cómo su pulso se aceleraba al imaginar juntos los pasillos del aeropuerto, donde el frío aire acondicionado se mezclaría con la tensión creciente entre ellos. Buenos Aires recibió a la pareja con su aire melancólico y la cadencia del tango en cada esquina. Camila, vestida de forma impecable, observaba a Alejandro entregarse a la multitud en un evento de inversores locales. Allí notó algo insólito. Él, siempre distante, buscó su opinión antes de cada brindis. Camila, ¿tu impresión sobre el mercado argentino?, preguntó, sin ocultar la curiosidad en su voz. Ella describió con precisión el comportamiento de los bonos y las oportunidades de diversificación. Los inversores la escucharon en silencio, y Alejandro, por primera vez, aplaudió en medio de la audiencia. Ese gesto hizo temblar algo dentro de ella, no era simple cortesía, era admiración sincera. En Cartagena, el sol abrasador contrastaba con las noches de fiesta en la ciudad amurallada. Durante un cóctel en una terraza colonial, Alejandro se separó del grupo y la llevó junto al balcón con vistas a las murallas iluminadas. Nunca había sentido tranquilidad en medio de tanto ruido, confesó él, con la brisa marina meciendo su chaqueta de lino. Quizás solo encuentras refugio cuando confías en alguien, respondió Camila, al tiempo que su voz se quebraba bajo el peso de lo no dicho. Los colores del atardecer se reflejaban en sus rostros mientras él le mostró una cicatriz tenue cerca de la clavícula. Un recuerdo de la infancia, le explicó con voz queda, que nadie había visto hasta ese instante. El trayecto hacia la Ciudad de México fue caótico, vuelos retrasados, corridas por terminales sin señal clara y el murmullo permanente de los vendedores ambulantes. Camila tuvo que guiar a Alejandro a través de un pasillo abarrotado para no perder la conexión, sosteniendo su mano en un gesto casi instintivo. Si no te hubiera agarrado, me habría desorientado entre tanta gente, murmuró él, mirándola a los ojos. Ella sonrió sin palabras, consciente de la proximidad física y de la electricidad que chisporroteaba en el aire. En un instante breve, ambos sintieron que un límite se acercaba demasiado. La agenda mexicana incluyó un desfile de inversiones en bienes raíces, una visita a un centro cultural y una cena privada en un elegante rascacielos con vista al Zócalo. Cada encuentro fue una oportunidad para que Camila mostrara su destreza y Alejandro valorara su intuición. Pero también fueron momentos robados para robarse miradas cargadas de deseo. Al terminar la última presentación, ya de madrugada, se quedaron en la terraza a contemplar las luces de la ciudad. Debemos regresar a Colombia mañana al mediodía, dijo Alejandro, aunque su voz parecía dudar. Tengo claro el itinerario, pero ¿estás seguro de querer hacerlo tan pronto?, replicó ella, cruzando los brazos, con la distancia apenas simbólica. Él guardó silencio, luego exhaló con suavidad y, en lugar de hablar de negocios, indicó: Camila, en cada ciudad encuentro algo de mí mismo en ti. Nunca imaginé que alguien pudiera entenderme tan rápido. Esas palabras rompieron el hielo y dejaron expuesto un anhelo viejo y escondido. El murmullo del viento nocturno se convirtió en un aliado, mezclando el perfume del jazmín con la tensión de 2 almas demasiado cerca. Cuando el reloj marcó la hora de regresar, ambos se levantaron, dejando la noche abierta. Los pasillos del hotel aguardaban sus pasos y, con ellos, el suspense de un deseo que aún no había sido pronunciado en voz alta. El próximo capítulo en sus vidas latinas estaba por escribirse. La caravana se detuvo en un claro del desierto de Atacama justo cuando el sol desaparecía tras las montañas rojizas.
Una capa de frío envolvió el aire mientras los primeros astros aparecían, titilando en la bóveda más pura de Sudamérica. Camila salió de la camioneta envuelta en una suave chaqueta de cashmere, sintiendo el crujir de la arena bajo sus botas. Alejandro, a unos pasos de ella, encendió un pequeño trípode con una lámpara tenue que proyectaba sombras alargadas en el paisaje lunar. «Aquí estamos», dijo él sin alzar demasiado la voz, como si temiera romper el hechizo que los envolvía. «Es impresionante», murmuró ella, con la mirada fija en el firmamento. El silencio se volvió tan denso que Camila pudo escuchar el eco de su propia respiración. Aquella noche era la primera oportunidad en que ambos estaban completamente libres de juntas, miradas curiosas o agendas apretadas. Nada quedaba entre ellos salvo la inmensidad del cielo y el murmullo del viento helado. Alejandro, con las manos en los bolsillos, respiró hondo y dijo: «Nunca imaginé que vería tantas estrellas de cerca. Cada punto brillante me recuerda las decisiones que tomé y las que aún no me atrevo a enfrentar». Camila se volteó para mirarlo. Había en sus ojos una mezcla de melancolía y esperanza, un matiz desconocido que lo hacía más humano que cualquier informe financiero. Ella respiró con suavidad y, dando un paso al frente, preguntó: «¿Decisiones, como esta?». Él alzó una ceja, divertido y curioso al mismo tiempo. «Tal vez», admitió, acercándose apenas un puñado de metros. «Este viaje me enseñó que no puedo controlar todo. Y tú has sido mi brújula más sincera». El roce del aire helado se intensificó, mezclándose con el calor que subía por la nuca de Camila. Sin planearlo, Alejandro extendió la mano y, con un gesto casi instintivo, acarició la mejilla de ella. Sus dedos rozaron la piel y, en ese contacto breve, se deslizó una corriente eléctrica que recorrió ambos cuerpos. «No debería hacer esto», murmuró él, con la voz entrecortada. «Quizás sea la única vez que podamos hacerlo sin miedo a testigos», respondió ella con voz suave, sus pupilas dilatadas por el reflejo de la luna. Se quedaron en silencio un instante, mirándose a los ojos. Fue como si el universo contuviera la respiración. La luz de un meteorito cruzó el cielo, un destello fugaz que pareció marcar el latido de sus corazones. Camila dio un paso más, acortando la distancia, y Alejandro bajó la mirada un segundo antes de levantarla con decisión. «¿Estás segura?», preguntó él, su mano alcanzando la cintura de ella. «Más que nunca», aseguró ella, apoyando las manos en su pecho, sintiendo el latido frenético bajo el traje de gala ligera. Entonces, sus labios se encontraron. No hubo urgencia, sino una pausa profunda y contenida, un beso delicado al principio, luego más firme, lleno de promesas silenciadas por meses de cercanía profesional. El calor entre ambos se mezcló con el fresco del desierto, creando un contraste tan vivo que parecía desafiar la lógica de un mundo regido por contratos y cifras. Durante ese beso, Alejandro inclinó la cabeza y deslizó un brazo alrededor de la cintura de Camila, sosteniéndola como si temiera que se desvaneciera al apartarse. Ella, por su parte, apoyó las palmas de las manos en los hombros de él, aferrándose a la certeza de que jamás querría regresar a la rutina sin haber cruzado esa frontera íntima. Al separarse, sus frentes quedaron juntas y sus respiraciones seguían al compás. «Jamás pensé que un beso podría cambiar tanto», susurró ella, con la voz cargada de emoción. «Y yo jamás permitiré que esto sea solo un recuerdo», prometió él, con el murmullo de la arena acompañando sus palabras. Ambos voltearon a mirar el firmamento nuevamente, pero esta vez vieron algo más que estrellas, vieron un futuro incierto en el que ya no podían retroceder. Un mundo de encuentros furtivos, de cartas sin sellos y de miradas que dirían lo que sus voces no podían expresar. Con las manos entrelazadas, Camila observó a Alejandro guardar el pequeño trípode en la parte trasera de la camioneta. «¿Regresamos?», preguntó él, con un tono que mezclaba alivio y deseo. «Cuando quieras», respondió ella, con un brillo nuevo en la mirada. Cuando Camila Herrera regresó al imponente edificio corporativo de Medellín, el eco de sus pasos resonaba distinto. Ya no era la misma joven que había llegado semanas atrás, ahora todos sabían que era la confidente personal del CEO Alejandro Montero. Apenas cruzó el vestíbulo, sintió miradas cargadas de curiosidad y recelo. «¿La ven?»,
Parece que anda muy cerca del jefe, susurró una secretaria junto al dispensador de agua. Dicen que le dieron plaza de directora solo para que sea su sombra, añadió otra voz con tono áspero. Las especulaciones se esparcieron como fuego, algunos afirmaban haberla visto en reuniones estratégicas, otros en cenas exclusivas fuera del alcance del staff habitual. La reputación de Camila se convirtió en tema central de pasillos y ascensores. Nadie se detenía a cuestionar su talento, solamente la reducían a un objeto de preferencia del magnate. En la sala de juntas, un grupo de ejecutivos conversaba en voz baja. Marco, un veterano analista, deslizó un folder sobre la mesa. Aquí tienes las cifras del último trimestre, y ten en cuenta que esta colaboración especial le costó a la empresa 1 millón adicional en gastos de viaje, comentó, mirando con desdén a su colega. ¿1 millón? Todo por impresionar a la asistente, replicó ella con ironía. Camila, que esperaba revisar justamente esos informes, entró al despacho de su jefe y notó la tensión en su mirada. Alejandro, necesito revisar estas proyecciones antes de la reunión de las 9, dijo ella, tratando de sonar serena. Claro, murmuró él, desviando la vista hacia el ventanal. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, un asistente asomó la cabeza. Perdón, señor Montero, pero Miguel de Finanzas insiste en hablar con usted. Afirma que el presupuesto para sus viajes está descontrolado. Alejandro palideció un instante, como si el rumor hubiera encontrado su blanco perfecto. Llamó a Miguel con voz firme. Entra, por favor. Señor, el presupuesto de viajes de Camila ha triplicado el estimado original. Algunos directores están preocupados por estos gastos personales, como explicó Miguel, sin ocultar su disgusto. Camila sintió un nudo en la garganta. No era solo un asunto numérico, cada dólar cuestionado era una acusación velada de favoritismo. Alejandro, tras un silencio tenso, replicó con frialdad. Si alguien cuestiona el valor de su trabajo, estoy dispuesto a revaluar todo. Pero no toleraré insinuaciones injustas. Sin embargo, esas palabras no bastaron para detener la marea de murmuraciones que siguió extendiéndose. En el pasillo, una voz había logrado mayor fuerza. Ya no solo hablan de su ascenso meteórico, dicen que fue su única razón para separarse de su prometida. La promesa de compromiso de Alejandro hace meses despertaba intrigas, y relacionarla con Camila encendía aún más la chispa de la envidia. Ella, maldiciendo por dentro a quienes preferían sembrar dudas en lugar de reconocer su esfuerzo, se encerró en el baño para recomponerse. Pensamiento, no vine aquí por favoritismos. Aprendí cada técnica y cada cifra, ¿por qué me ven como un peón? Cuando salió, encontró a Alejandro esperándola junto al ascensor. Camila, he decidido retirarte de las reuniones abiertas por un tiempo. No quiero que estos comentarios te afecten, dijo él con voz suave. Quitarme, ¿eso crees que me ayuda?, respondió ella, conteniendo la frustración. Alejandro dio un paso hacia ella y posó una mano en su hombro. No quiero que te expongas a la tormenta. Esto es solo temporal. Camila apartó el hombro con un leve gesto. No soy un objeto para esconder. Si quieren verme cerca de ti, que sea por mi trabajo, no por rumores, afirmó con determinación. El silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Alejandro entendió que protegerla no significaba silenciarla. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que, al intentar resguardarla, la había dejado sentir traición. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Los pasillos de la sede en Medellín parecían cavernas vacías aquella mañana. Camila Herrera caminaba con paso decidido hacia el despacho de recursos humanos, llevando en la mano su carta de renuncia. Cada paso resonaba como un martillo en su pecho, la sensación de ser descartada la había herido más que cualquier contradicción de cifras. Al llegar al cubículo de Mariana, la encargada, Camila inhaló hondo y posó el papel sobre el escritorio. Mariana, presento mi renuncia con efecto inmediato, dijo con voz firme, pese al nudo en la garganta. Mariana alzó la mirada, sorprendida. Camila, ¿estás segura de esto?
Eres pieza clave en varios proyectos. No me siento defendida, Marian, respondió ella en un susurro. Prefiero irme antes de convertirme en una estadística más. Sin esperar más, Camila se dio la vuelta y salió del cubículo. Mientras recorría el corredor, cada mirada de colegas parecía taladrar su espalda, pero nada le importaba más que el retumbar de su propio corazón. En su oficina, Alejandro Montero revisaba informes cuando recibió la noticia. Al principio, creyó que era un malentendido. Camila, mi confidente, mi brújula, pensó, con el pecho oprimido. Ordenó a su asistente. Llámame a la oficina de recursos humanos, por favor. Minutos después, Alejandro llegó corriendo al área y encontró la puerta entreabierta. Empujó con cuidado y vio a Camila de pie, recogiendo sus pocos objetos personales. ¿Qué significa esto?, preguntó él, con la voz tensa. Ella se detuvo, sin mirarlo directamente. Significa que ya no confío en que me defiendas cuando importa. ¿Defenderte? ¿Cómo te atreves a pensar eso?, exclamó, aunque su enojo tembló en la base de su garganta. ¿Te imaginas lo que está pasando dentro de mí? Camila alzó la vista, con los ojos húmedos pero resueltos. Sí, lo imagino perfectamente. Tú elegiste proteger tu reputación antes que a mí. Un silencio gélido se extendió. Alejandro sintió la punzada de la culpa, deseó retroceder el tiempo, deseó haberse levantado aquel día y gritar contra los rumores en los pasillos. Pero las palabras que salieron de su boca fueron torpes. No era mi intención. Pensé que te hacía un favor al alejarte de las miradas. Favor para ti, tal vez, respondió Camila, girando para salir. Para mí fue la confirmación de que soy un peón. Y con eso, la puerta se cerró. Alejandro apoyó la espalda contra la pared, con las manos abiertas en señal de derrota. Por primera vez en su vida, no supo qué hacer. En la calle, Camila sintió el sol golpeando su rostro, un contraste abrupto con la frialdad interior. Subió a un taxi sin destino fijo y contempló la ciudad pasar por la ventana como un río implacable. No recordaba haber sentido tanto alivio y, al mismo tiempo, tan profundo dolor. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro se aferró al escritorio. Sus pensamientos eran un torbellino. Perdí más que una asistente capaz, perdí a la única persona que vio algo real en mí. Sus dedos temblorosos buscaron su teléfono. Quería llamarla, disculparse, suplicar, pero el orgullo se interponía. ¿Y si sus palabras solo la alejaran más? Optó por guardar silencio y dejó que la oficina se inundara de un eco vacío. Esa noche, cada uno cenó en soledad. Camila preparó un plato sencillo en el apartamento de su abuela, tratando de no derramar lágrimas. Alejandro, en su ático de lujo, brindó con una copa de vino tinto frente a la ciudad iluminada, susurrando: a nuestro error más grande. Al día siguiente, la empresa sintió el vacío que dejó Camila, proyectos sin dirección clara, reuniones pospuestas, un murmullo atónito entre los directivos. Alejandro, por su parte, asistió a la junta ejecutiva sintiéndose incompleto, como un hombre sin brújula. Las horas pasaron y ambos enfrentaron la misma angustia, ella, recordando su valentía y preguntándose si había sido precipitada, él, reconociendo que el amor verdadero a veces duele más que la traición. Ninguno tuvo el valor de dar el próximo paso, pues el miedo al rechazo los mantenía separados. Así, la ruptura sangraba en silencio los corazones de ambos. Un abismo de orgullo y dolor se extendía entre Medellín y el universo de contratos que habían compartido. Sin embargo, en el fondo de sus almas, la pregunta persistía: ¿podrán algún día superar el orgullo para rescatar lo que realmente importa? Con esa duda flotando en el aire, el próximo capítulo aguardaba su desenlace. El aire fresco de la mañana en Medellín parecía limpiarlo todo. Tras semanas de introspección y noches en vela, Camila Herrera encontró una nueva razón para levantarse: un proyecto comunitario en el barrio de Belén, donde jóvenes soñadores buscaban orientación para convertir ideas en emprendimientos reales. Con su maletín de apuntes y su cuaderno de bocetos, llegó al centro cultural improvisado en una antigua bodega reconvertida.
Al cruzar la puerta, fue recibida por rostros expectantes, chicos y chicas de entre 18 y 25 años, con sus carpetas temblorosas y la determinación a flor de piel. Ella sonrió, guardó distancia prudente y se presentó con voz clara. Buenos días. Soy Camila Herrera y, a partir de hoy, estaré con ustedes para pulir esas ideas que tanto potencian este barrio. Un murmullo de emoción recorrió el espacio. Para muchos, era la primera vez que alguien con experiencia real en finanzas terciaba sus proyectos con tanta pasión. Camila los invitó a sentarse en semicírculo y sacó un rotafolio en blanco. Hablemos de objetivos, ¿qué quieren lograr en un año?, preguntó, dibujando una línea de tiempo. Las manos se alzaron, cada palabra era un anhelo: abrir un comedor comunitario, crear una app de reparto local, montar una imprenta de camisetas con diseños propios. Camila anotaba, preguntaba, guiaba. Sus explicaciones eran sencillas: para equilibrar ingresos y gastos, identifiquen primero sus costos fijos, busquen alianzas con proveedores locales, construyan una red de mentores que los respalde. Mientras tanto, en el rascacielos donde había dado sus primeros pasos ejecutivos, Alejandro Montero sentía un hueco imposible de llenar. Cada vez que revisaba la lista de asistentes en las reuniones de directorio, notaba la ausencia de Camila. El salpicón de la ciudad sobre el ventanal le recordaba cómo el éxito corporativo perdía sentido sin una brújula humana. En su celular, la conversación más reciente con ella aparecía silenciada por el dolor y el orgullo. De vuelta al centro cultural, Camila recorrió las mesas de trabajo. Se detuvo junto a Andrés, un joven diseñador gráfico con una idea de stickers para motociclistas de reparto. ¿Cómo piensas escalar tu producto?, le preguntó ella, inclinándose sobre su prototipo. Planeo venderlos en la plaza central, pero aún no sé manejar el flujo de caja, respondió él, frunciendo el ceño. Haz una prueba de venta pequeña, 20 unidades. Con eso ajustarás precios y verás si hay demanda real, sugirió Camila, señalando los números en su cuaderno. Andrés anotó con avidez, y su sonrisa se iluminó. Esto funciona de verdad, exclamó, antes de girarse para compartir la novedad con sus compañeros. Un par de horas después, Camila tomó un breve respiro. Se asomó por la ventana a la calle, observando a los vendedores ambulantes y al tráfico de buses coloridos. Sintió una mezcla de alivio y paz, como si su lugar estuviera allí, lejos de contratos millonarios, pero mucho más cerca de los sueños de quienes carecían de voz en las grandes salas de juntas. Al caer la tarde, organizó una sesión de cierre. Invitó a cada participante a compartir un compromiso para la semana siguiente. Yo definiré mi lista de proveedores y haré 3 llamadas, dijo Daniela, que quería abrir un taller de costura. Yo prepararé un presupuesto de marketing digital, agregó Jorge, empeñado en impulsar su cafetería móvil. Camila aplaudió con entusiasmo, sabiendo que su papel iba más allá de un simple asesor, se había convertido en mentora, en catalizadora de esperanzas. Mientras guardaba sus materiales, su teléfono vibró con un mensaje inesperado, un buzón de voz urgente de Alejandro. Su pulso dio un vuelco, respiró hondo antes de reproducirlo. En la voz del magnate, apenas se escuchaba un murmullo. Camila, necesito verte mañana, decía con una pausa que delataba su angustia. Ella guardó el celular en el bolso, conteniendo las emociones. Miró al grupo, que recogía sus pertenencias con gratitud, y sintió el dolor recuperar fuerza en su pecho. Había encontrado un nuevo propósito, pero también había dejado una rendija abierta en su corazón. Sin pronunciar palabra, se despidió de los jóvenes emprendedores, prometiendo volver la próxima semana. Afuera, la brisa nocturna la envolvió. En su mente, 2 caminos se entrelazaban: seguir iluminando vidas ajenas o atender el llamado que resonaba en su buzón de voz. Alejandro Montero permaneció en silencio frente al ventanal de su ático, contemplando las luces de Medellín. El mensaje de voz de Camila le había perforado el alma. En ese instante supo que su imperio de acero y cristal quedaría convertido en cenizas si eso era lo que haría falta para recuperarla. Al día siguiente, convocó a su equipo directivo en la sala de juntas. He decidido vender mis acciones mayoritarias, anunció con voz firme. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. ¿Estás seguro?,
señor Montero? Eso le hace perder el control de la empresa, cuestionó Lucía, su directora financiera. No busco el control, sino el significado. Mi vida ya no gira en torno a cifras, respondió él, quitando la corbata y arrojándola al asiento. Con la venta cerrada en pocas horas, Alejandro firmó los papeles y entregó sus credenciales. Se despidió de su despacho con una última mirada a los pasillos que antes resonaban con su autoridad. Luego, bajó a la calle y alquiló un viejo todoterreno. ¿A dónde vamos, jefe?, preguntó su asistente, Carlos, sorprendido. A cualquier lugar donde pueda encontrarla, respondió Alejandro mientras encendía el motor. Recorrieron carreteras secundarias y caminos de tierra, dejando atrás el pulso frenético de la gran ciudad. El vehículo salpicaba barro a su paso, y el choque del paisaje rural con su antiguo mundo de lujo agitaba su espíritu. Llegaron a Belén, el barrio donde Camila trabajaba como mentora. La bodega convertida en centro cultural ya no le resultaba extraña, la vio a través de la ventana, coordinando a los jóvenes emprendedores. Alejandro apagó el motor y se detuvo unos metros atrás, observándola. «Ella está aquí», murmuró. Carlos bajó del auto y lo siguió sigilosamente. Camila alzó la vista al oír unas pisadas detrás de ella. Se encontró con Alejandro, vestido con ropa sencilla y sin rastro de su traje de ejecutivo. «Alejandro», exclamó ella, incrédula. «He quemado mi corona por ti», dijo él, apartando la mirada para contener la emoción. Ella dio un paso atrás, confundida. «¿Vendiste tu empresa, por mí?» «Sí», asintió él. «Quiero crear algo real, humano. Una fundación que apoye a estos jóvenes. Inspirado en tu dedicación». Camila sintió un torbellino de emociones. Miró a los muchachos que lo saludaban con respeto y gratitud. «¿Y qué se supone que haga ahora?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Quiero que seas mi socia en esta misión», respondió Alejandro, ofreciéndole un sobre con el proyecto de la fundación. Ella lo sostuvo en sus manos, examinó los planos y las ideas, talleres gratuitos, microcréditos accesibles, mentorías permanentes. «Esto es increíble», murmuró Camila, sin saber si reír o llorar. Él dio un paso al frente y le tomó la mano. «No es un gesto pasajero. Esta es mi nueva vida, y solo falta que decidas si quieres compartirla conmigo». Un silencio lleno de esperanza se instaló entre ellos. Los jóvenes de la bodega los rodearon en un abrazo comunitario, como si celebraran el regreso de su mentora y la llegada de un nuevo aliado. Camila levantó la mirada hacia Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza. «Déjame pensarlo», dijo al fin, sonriendo con gratitud. Él asintió y, sin soltar su mano, supo que aquella pausa no era un adiós, sino el preludio de un compromiso aún por sellar. Mientras los tambores de la comunidad marcaban el final de la jornada, Alejandro comprendió que su mundo entero ahora dependía de la respuesta de Camila. La tarde caía suave sobre la plaza principal del barrio, donde decenas de vecinos se habían reunido para celebrar la inauguración del nuevo centro comunitario. Mesas de madera cubiertas con manteles coloridos exhibían productos elaborados por los jóvenes emprendedores, café artesanal, manualidades y pasteles. Un escenario improvisado, decorado con guirnaldas y luces tenues, esperaba al orador de honor. Camila Herrera, con un vestido sencillo y zapatos bajos, observaba desde un costado, sintiendo el calor de los aplausos cada vez que alguien mencionaba su nombre. «Gracias a Camila, estas puertas hoy abren esperanza para muchos», dijo la alcaldesa, con voz emocionada. «Su labor ha sido crucial para que este proyecto sea una realidad». El público la ovacionó, y Camila saludó con una sonrisa apagada, pensando en Alejandro. Justo cuando la emoción alcanzaba su punto álgido, se sintió una presencia familiar en los pasillos laterales. Un murmullo recorrió la multitud. «Y miren, es él. Alejandro Montero». En efecto, Alejandro apareció sin aviso, con la camisa ligeramente desabrochada y las mangas arremangadas. Sostuvo el micrófono con mano temblorosa, y el gentío guardó silencio al instante. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, buscaron a Camila entre la gente. «Permítanme un momento, por favor»,
pidió él, y el ruido se apagó como cuando se cierra una puerta. Camila, incrédula, lo vio subir al estrado. El corazón le latía con fuerza, cada ojo del barrio estaba fijo en ellos. Alejandro respiró hondo y apoyó el micrófono. No vine solo a inaugurar un centro, comenzó, con voz resonante. Vine a reconocer mis errores y a pedir perdón. Algunos intercambiaron miradas, sorprendidos por la solemnidad de sus palabras. Él alzó la vista hacia el público. Viví encerrado en edificios de vidrio pensando que todos los aciertos se medían en cifras. Perdí de vista lo que realmente importa, las personas. Y la persona que más subestimé fuiste tú, Camila. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Camila contuvo el aliento mientras él continuaba. Fui orgulloso, rígido, y permití que los rumores destruyeran la confianza que habíamos construido. Me alejé creyendo protegerte, pero solo te herí. Por eso vendí lo que más valoré, mis acciones, mi estatus, para encontrar un propósito más grande que mí mismo. Las lámparas colgantes reflejaban pequeñas chispas en sus lágrimas. Alejandro dio un paso al frente, tendiendo la mano hacia Camila. Quiero gritarle al mundo que mi vida no tiene sentido sin tu mirada sincera. Te entrego esta fundación para que sea tuya tanto como mía, y te pido la oportunidad de vivir un futuro juntos, construyendo esperanza donde antes solo había números y soledad. Un silencio solemne llenó el aire. Hasta el viento pareció detenerse. En la primera fila, los jóvenes que habían sido sus pupilos absorbían cada palabra con ojos brillantes. Camila sintió un nudo en la garganta, su mente revivía cada sonrisa compartida, cada consejo y cada viaje al lado de aquel hombre que ahora hablaba sin barreras. ¿Qué dices, Camila?, añadió Alejandro en un murmullo que buscaba romper su coraza. Ella vaciló, con la mano temblorosa. El estrado se convirtió en un puente entre dos vidas heridas. No hubo aplausos, no hubo discursos de cortesía, solo la espera cargada de significado. Cuando Camila Herrera alzó la vista y vio la expectación en los rostros de la multitud, algo en su interior se resolvió. Dio un paso firme hacia el estrado, ignorando el murmullo que se extendía a su alrededor como un río que despierta tras la sequía. El sol de la tarde acariciaba su rostro, resaltando la decisión en cada uno de sus gestos. Alejandro Montero, con el pecho aún oprimido por las palabras que había pronunciado, no pudo articular sonido alguno. Sus ojos, cargados de emoción, siguieron cada centímetro del trayecto de Camila. El silencio reinaba entre los presentes, como si la plaza entera hubiera contenido la respiración para atestiguar aquel instante. Camila, susurró él, casi sin aliento, aferrándose al micrófono con una mano temblorosa. Ella no respondió con palabras. Al llegar junto a él, se detuvo apenas a un paso de distancia, levantó una mano y apartó con suavidad un mechón de cabello que caía sobre el rostro de Alejandro. En ese gesto íntimo, se condensó todo lo que habían vivido, la admiración, las dudas, las despedidas y la esperanza renacida. Sin más, se inclinó levemente y selló la promesa silenciosa con un beso profundo y seguro. Un beso que no conocía de vergüenzas ni de pausas, era la expresión de dos corazones que habían soportado tempestades y cicatrices. El contacto duró lo justo para que cada mirada se cristalizara en emoción. Luego, Camila se separó, con la frente apoyada contra la de Alejandro, y permanecieron así unos segundos, como si el tiempo se hubiera suspendido. El murmullo se transformó en un rugido de aplausos y vítores, la gente empezó a aplaudir de pie, celebrando ese acto de entrega y valentía. «¡Bravo!», gritó alguien desde el fondo, seguido de un coro de vítores que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Alejandro, con el corazón desbordado, rodeó con sus brazos el talle de Camila y la alzó levemente, como queriendo fundirla a su propia piel. Ella apoyó una mano en su nuca y la otra en su espalda, estrechándolo con la misma fuerza con la que lo había herido el orgullo momentos antes. «Te amo», murmuró él, con la voz apenas audible entre los aplausos. «Y yo a ti», respondió ella, apoyando su mejilla en su hombro. El público seguía ovacionando. Algunos lloraban, otros sonreían conmovidos, muchos sacaban sus teléfonos para inmortalizar el instante. Pero ellos, en su propio universo, no eran conscientes de nada más que del latido compartido.
El sonido de sus respiraciones, el roce de sus ropas y el eco de sus corazones se convirtieron en la banda sonora de ese abrazo. De pronto, Camila levantó la mirada y alargó los brazos, invitando a Alejandro a un gesto definitivo. Lo jaló suavemente, como si le dijera, ven conmigo. Él la siguió sin dudar. Juntos, descendieron del escenario, tomados de la mano, pisando la tarima con la misma firmeza de quien acepta entrar en un camino desconocido. La gente formó un pasillo improvisado, aplaudiendo y vitoreando mientras ellos avanzaban, cubiertos por el sonido de tambores y campanillas que alguien tocaba sin orden. Los jóvenes emprendedores aplaudían con más fuerza aún, como clavos que reforzaban el destino que se estaba escribiendo. Al llegar al extremo opuesto, la pareja se detuvo ante un gran mural pintado con la imagen de un árbol en flor, símbolo del proyecto comunitario. Camila se acercó y posó una mano sobre la pintura, luego la extendió hacia Alejandro, quien hizo lo mismo. Sus dedos se entrelazaron una vez más, marcando el pacto inquebrantable que acababan de sellar. Esto es solo el comienzo, dijo ella en voz baja, sintiendo el pulso vibrar en la yema de su dedo índice. Lo sé, contestó él, sonriendo con ternura. Sin pronunciar nada más, se giraron para enfrentar al barrio, recibiendo una última ovación que resonó como un himno de esperanza. De fondo, el atardecer cubría de dorado las montañas y el aire traía el aroma de flores silvestres. Camila apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro y, con los ojos cerrados, permitió que aquel beso público se convirtiera en el cimiento de un nuevo capítulo. El viento suave de la tarde soplaba entre los callejones de Medellín cuando Camila y Alejandro emergieron del bullicio de la plaza, aún fundidos en el abrazo que selló su compromiso. Sobre ellos se extendía un cielo en tonos dorados y rosados, un reflejo del nuevo capítulo que estaban por escribir. Aquella unión no nació de un contrato, sino de un camino trazado por el destino. Mira ese atardecer, susurró Camila, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro mientras caminaban despacio por una calle adoquinada. Jamás imaginé contemplar algo tan hermoso sin un informe de métricas, bromeó él, apretando su mano con ternura. Al doblar en una esquina, llegaron a un pequeño café al aire libre, con mesas de madera y guirnaldas de luces. Se sentaron junto a una ventana abierta, donde el aroma de café recién molido se mezclaba con el canto de los pájaros urbanos. El murmullo distante de la ciudad resultaba ahora un acompañamiento acogedor. ¿Sabes qué me hace feliz?, preguntó Camila, con la mirada fija en una pareja de ancianos que reían sentados en la terraza contigua. ¿Qué? Compartir este momento contigo, sin etiquetas ni títulos. Alejandro asintió, dejando el menú a un lado. Su antigua vida había sido una sucesión de reuniones y estrategias, pero ahora su mayor misión era proteger ese instante de complicidad. Voy a invertir todo mi esfuerzo en la fundación, dijo él, con decisión. Pero también quiero construir nuestra vida sin discursos formales. ¿Te parece si mañana empezamos a planear unas vacaciones junto al mar? Ella sonrió con gratitud. Recordó las primeras veces que había soñado con libertad, mucho antes de convertirse en su mentora. Ahora, esa libertad se materializaba en cada gesto sencillo compartido. Me encantaría, respondió Camila. Pero antes, ¿qué te parece si pasamos por el centro comunitario? Quiero ver a los chicos y mostrarles que el proyecto va viento en popa. Sin esperar respuesta, se pusieron en pie y regresaron al lugar donde tantas veces se había gestado la esperanza. Allí, los jóvenes los recibieron con aplausos y gritos de ánimo. Camila abrazó a uno de ellos, mientras Alejandro, sin corbata ni traje, se sentó en el suelo a conversar. Alejandro, tu propuesta de microcréditos fue un éxito, exclamó Mariana, una emprendedora que había iniciado un taller de repostería. Solo seguimos tu ejemplo, respondió él, con humildad. Camila observó la escena con el corazón henchido. No se trataba de poder o riqueza, se trataba de confianza y de un compromiso real con la comunidad. Más tarde, al caer la noche, se despidieron con promesas de volver. Caminando de nuevo hacia su coche, la luna llena apareció en lo alto, iluminando el camino. Nunca creí que renunciar al imperio me acercaría tanto a la felicidad, confesó Alejandro, deteniéndose para mirarla. El imperio más grande es el que construimos juntos, con cada decisión que tomamos, replicó Camila,
tocando su mejilla. Durante el trayecto, hablaron de sueños sencillos, de una casa con jardín donde pudieran cultivar flores, de cenas improvisadas con amigas, de música compartida sin etiquetas corporativas. Sentían que, por primera vez, su relación se basaba en elecciones auténticas. Al llegar a la puerta de la casa que Alejandro había adquirido cerca del río Medellín, se detuvieron. El edificio, sencillo pero acogedor, estaba rodeado de árboles y un pequeño huerto. Dentro, una chimenea esperaba para encender la tarde con su resplandor. «Esto es para nosotros», explicó él. «Un lugar donde podamos crecer, tanto la fundación como nosotros. Y cada día será una nueva página de este libro que jamás quise cerrar», añadió Camila, abrazándolo con suavidad. De pronto, escucharon un mensaje en su teléfono, un video de los jóvenes del centro comunitario agradeciéndoles en un emotivo montaje de imágenes. Ambos se miraron, con los ojos humedecidos. «¿Ves? No fue cuestión de cifras ni cláusulas», dijo ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Fue el destino», completó él, posando un beso en su frente. La chimenea se encendió con un cerillo, mientras dentro de la sala se reflejaba la danza de las llamas. Sentados juntos en el sofá, Camila y Alejandro alzaron sus tazas de chocolate caliente, brindando por un futuro tejido con libertad y amor. «Por nosotros», murmuraron al unísono. Y así, mientras el crepitar del fuego envolvía la estancia, supieron que lo que construyeron no estaba escrito en papeles, sino grabado en el alma de quienes eligen amar más allá de los contratos. El sol de Medellín se había puesto, dando paso a un horizonte pleno de promesas y de la certeza de que, en aquel rincón de la ciudad, dos corazones habían hallado su destino. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.